Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Les queremos dar la bienvenida hoy. Vamos a estar hablando sobre la salud y seguridad en el trabajo. Mi nombre es Rosana Cotobatres. Yo trabajo para la Coalición de Salud y Seguridad Laboral del Noreste de Nueva York. Estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes hoy. El programa para la atención de la comunidad latina de Saratoga EOC nos invitó a dar esta presentación para los trabajadores agrícolas, los trabajadores de restaurantes que están en el área de Saratoga, y ahora que pudimos dar este entrenamiento por video virtual, queríamos también bienvenir a otras personas que nos están acompañando de otras partes del estado y de otras partes del país. Entonces, quisiera tomar unos minutos para que nos compartan por medio del chat qué información quisieran recibir por medio de este entrenamiento. Si tienen alguna pregunta ardiente, algo que tal vez quisiera saber, esperamos cubrir esa información durante el entrenamiento, y si no la podemos responder, pues esperamos devolverles la información más tarde. Entonces, si pueden escribir si hay algo que quisieran saber. Ok, gracias Fran y Joan. Eh, Trabajan en el área de Saratoga. También a las personas que nos están acompañando por medio de Facebook Live, los queremos invitar a responder esta pregunta por medio del chat. Y pues en este entrenamiento vamos a hablar sobre cuáles son sus derechos en el trabajo. Vamos a aprender también cómo identificar peligros en el lugar de trabajo, cómo podemos reducir o eliminar esos peligros. También vamos a hablar sobre qué hacer si alguien se lastima en el trabajo, si usted se lastima o conoce a alguien que se lastima en el trabajo. Y vamos a compartir información sobre recursos que están disponibles para los trabajadores. Al final del entrenamiento también vamos a invitar a un abogado de compensación laboral que nos va a hablar más sobre ese sistema de beneficios. Entonces, vamos a empezar hablando con los peligros en el trabajo. Un peligro en el trabajo es cualquier cosa que nos pueda lastimar o enfermar. Y hay diferentes clases de peligros, de eso vamos a hablar. Quiero reenfatizar que en cualquier clase de trabajo existen peligros. Puede haber algo que nos puede lastimar o herir, ¿no? Entonces es importante identificar esos peligros y les vamos a explicar después cuáles son las responsabilidades de su empleador para protegerlo de esos peligros. Entonces, ¿cuáles son los peligros que ustedes se imaginan que se encuentran en el área de trabajo agrícola y trabajo de restaurante? Tal vez conocen a alguien que trabaja en la industria agrícola o en otra manera con el sistema de comida, ya sea proveyendo, trabajando en el supermercado o haciendo manejo de comida. Si nos pueden compartir por medio del chat qué peligros ustedes piensan que se encuentran en esta industria. Uno de los peligros que vemos es los peligros de seguridad. O sea, los peligros, estamos hablando de la salud y seguridad. Los peligros de seguridad son los peligros que pueden causar una herida inmediatamente. O sea, que alguien se lastima y por eso tiene que recibir ayuda médica o ir al hospital o por lo menos tratarse la herida, ¿no? Entonces, digamos, si alguien se corta en el trabajo, si recibe una herida en el ojo o se rompe un brazo o algún otro hueso. Típicamente los peligros de seguridad incluyen si alguien se cae o se resbala en el piso o diferentes esguinces que pueden pasar por la manera que alguien está caminando si hay algo en el piso. ¿Okay? Entonces, peligros de seguridad incluyen alturas, lo que está en el piso. También pueden incluir máquinas o si hay equipo que están usando que no tiene protección, si están usando herramientas eléctricas, está el riesgo de electrocutarse, ¿no? Si hay enchufes dañados o alambres que están expuestos, como pueden ver en la pantalla, y si están trabajando con algún sistema de electricidad y no saben si la toma de corriente está viva o no. Y también otros peligros de seguridad incluyen si alguien tiene que empujar, cargar o jalar cosas que son muy pesadas. Esto puede ser un peligro de seguridad porque alguien se lastima inmediatamente, ¿no? Que alguien empuja algo muy fuerte y se lastima la espalda.
Y también pueden ser peligros de salud porque pueden dañar los músculos y la columna vertebral y eso pasa por mucho tiempo después, ¿no? Entonces puede ser algo que pasa inmediatamente o algo que pasa con el tiempo, ¿ok? Entonces, los peligros de seguridad nos lastiman inmediatamente. Los peligros de salud son causados por sustancias como químicos, polvos o otras sustancias que son peligrosas. Entonces, a veces pueden tener un efecto inmediato. Esto puede ser, digamos, si estamos trabajando con químicos y nos irrita la piel, o si el químico entra en los ojos y nos irrita los ojos, o a veces depende del químico que estamos usando. Si estamos limpiando con un químico, inmediatamente sentimos un dolor de cabeza. Esto puede ser un efecto inmediato. Muchas veces lo que vemos con los químicos y los peligros a la salud es que el problema toma mucho tiempo en presentarse. Y este es el ejemplo de el peligro que vemos con muchos químicos que son usados en el área de agricultura y también para desinfectar comida o restaurantes. Es que muchas veces vemos que los trabajadores no demuestran ningún síntoma al usar el químico, pero con el uso después de varios años resulta, puede ser con enfermedades respiratorias como el asma o también con enfermedades más serias como el cáncer o otras enfermedades. Entonces, es importante saber que tenemos que usar químicos en varias maneras, ¿no? En nuestras vidas y hay por lo menos 32 millones de trabajadores que son expuestos a uno o más peligros químicos. Estamos hablando de personas que tienen que usar pesticidas, desinfectantes, cualquier otra clase de limpiadores. Los pesticidas matan ya sea insectos o otros organismos vivos y hay muchas diferentes clases de pesticidas, depende de qué sustancia están queriendo eliminar, ¿no? Hay más de 650,000 productos químicos que se usan y estos cambian, depende de cuando producen una versión nueva. Entonces, como hay tantos diferentes clases de químicos, nunca vamos a saber exactamente todos los químicos que existen y lo que podemos hacer es proteger a los trabajadores que reciban la información que necesitan para saber cómo trabajar con estos químicos de una manera segura. Entonces, ¿cómo es que alguien puede ser expuesto a los químicos? Puede inhalar el químico, que esa es la manera más frecuente que alguien es expuesta al químico. Si piensan en una clase de trabajo que uno hace, si están expuestos a los químicos, los gases que los químicos dan es la primera ruta de exposición y como saben, no es posible parar de respirar, ¿no? Entonces, cuando inhalamos, la realidad es que traemos muchas moléculas de los químicos a nuestro cuerpo. Nuestros pulmones son tan grandes y cada vez que respiramos estamos inhalando muchas partículas que no podemos ver, no podemos sentir. Entonces, la inhalación es una de las maneras más grandes que los trabajadores son expuestos a los químicos. La otra es absorción, que lo estamos absorbiendo por medio de la piel. Si alguien toca un químico sin usar guantes o no está usando los guantes adecuados para ese químico, el químico se puede absorber por medio de la piel y también vemos que unas personas pueden ingerir los químicos. Entonces, ingerir significa comer o que entran al sistema digestivo, digamos, el estómago y todo eso. Y no es que las personas están intencionalmente tomando o comiendo los químicos. Lo que pasa es que muchas veces si estamos trabajando con químicos, ya sean químicos líquidos o en forma de polvo, estos químicos se quedan en nuestra piel y si no nos lavamos las manos antes de comer o antes de fumar o antes de tocarnos la cara, estos químicos sin saber pueden entrar a la boca y así es como los podemos ingerir. También tenemos peligros biológicos y de esto vamos a hablar más en detalle un poquito más adelante cuando vamos a hablar sobre el coronavirus, pero los peligros biológicos incluyen enfermedades contagiosas, vemos el flu,
el SIDA o el VIH, la enfermedad de hepatitis y ahora como estamos viendo esta nueva enfermedad de coronavirus. Entonces, los peligros biológicos es algo que tenemos que tomar bien en serio y especialmente para los trabajadores agrícolas que están trabajando con diferentes animales. Esos también pueden ser peligros biológicos. Los insectos que transmiten diferentes enfermedades y tienen que trabajar en áreas donde hay bastantes insectos, digamos los mosquitos y que transmiten el Zika o las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme. Esos son ejemplos de peligros biológicos que se encuentran en el trabajo. Entonces, hablando de la enfermedad de Lyme, la enfermedad de Lyme es transmitida por garrapatas de venado. Hay diferentes clases de garrapatas. Hay unas que son bien grandes, que son las que están asociadas más con los perros, pero las garrapatas de venado son bien chiquititas y ellas se encuentran más en esta área entre mayo y julio y es cuando las garrapatas están jóvenes y se pueden esconder, digamos, en la grama, en el cesto, en el césped, en lugares donde las hierbas están bien altas y no han cortado esa área, típicamente, digamos, en áreas de campo. Y el riesgo es que esas garrapatas cargan este virus de la enfermedad de Lyme y cuando ellas se meten en la piel y lo muerden, es cuando hay más riesgo de que el virus entre a su sistema. Entonces hay una manera correcta de extraer la garrapata, así como miran en la primera foto, hay que agarrarla no de la barriga, sino que más como de la cabeza para asegurarte que sacan toda la cabeza y que no les tripan o no les sacan los líquidos que quedan en el estómago, porque ahí es donde tienen los líquidos con el virus de la enfermedad. Entonces, lo más seguro que deben hacer si tienen que trabajar afuera, están trabajando en el campo, a final del día, cuando regresen a sus hogares, y especialmente en el verano, porque es cuando se encuentran más, recomendamos que cuando se están cambiando la ropa o si se están bañando, que se revisen muy bien toda su piel, especialmente en áreas que tal vez típicamente no nos revisamos, así como atrás de las rodillas, entre los codos, en las axilas. A las garrapatas les gusta áreas que están calientes, entonces caminan más para esas áreas que están así un poquito escondidas. A veces también se encuentran por la cintura, digamos, por donde están sus pantalones o el cinturón. Entonces recomendamos que se hagan una inspección completa y también que revisen a veces atrás de los oídos, atrás de las orejas, a veces se pueden esconder ahí y son bien chiquititas, entonces a veces es difícil verlas y encontrarlas, pero si hacen esto regularmente pueden reducir el riesgo de que esta enfermedad les afecte, porque es una enfermedad bien seria. También tenemos el riesgo para los que trabajan en la agricultura, como los animales, el riesgo de trabajar con animales, ¿no? Es un riesgo biológico y también es un riesgo para su seguridad. Estamos hablando de animales que son bien grandes, que pesan bastante y típicamente en esta clase de trabajo están trabajando con más de un animal, ¿no? Entonces las vacas y los toros pueden patear, morder y pisar a los trabajadores y también para los que tienen que trabajar tal vez con caballos, ¿no? En el área de Saratoga, a veces se pueden asustar y pueden ser peligrosos y muchas veces vemos que estos animales porque se asustan, pueden atacar a los trabajadores o pisar en ellos y como pesan tanto puede ser muy peligroso. Pero el riesgo también es de la salud, porque estos animales no sabemos a veces si tienen diferentes enfermedades, entonces también es un riesgo biológico. Depende de las condiciones donde están los animales, pueden ser fuentes de alergia o de alérgenos, digamos la caspa que los animales tienen, si tienen escamas o el pelaje, depende de qué tan limpios están. Y también los desechos corporales que tienen que limpiar los trabajadores en esta industria. Y también depende de las condiciones donde los animales viven, si en sus jaulas tienen mucha paja, a veces esto puede causar una alergia.
que se llama hay fever, entonces eso también es algo que afecta la salud de los trabajadores. Ya que nos estamos acercando un poco al tiempo del verano, también tenemos que hablar sobre el agotamiento por el calor o la insolación. Entonces, esas son dos enfermedades que si tienen que trabajar afuera durante el verano, expuestos al sol, pueden ser muy peligrosas. Entonces, el agotamiento por calor se demuestra cuando uno está sudando intensamente, puede tener náusea, puede estar muy cansado, muy débil, estar mareado o sentir dolor de cabeza. Y cuando uno siente esos síntomas, es serio, pero puede descansar, puede tal vez sentarse en un lugar donde haya sombra, asegurar tomar agua, bastante agua, y es posible que pueda recuperarse, ¿no? Y cuando llega a insolación, es más serio el problema. Eso es cuando una persona ya para de sudar, tiene la piel roja y bien caliente, la temperatura está muy alta, tiene el pulso rápido y fuerte, y esto significa que ya está, su cuerpo está entrando como en un nivel de shock. Entonces, esto es algo más serio que para eso sí necesita ver ayuda médica, porque uno hasta puede perder la conciencia. Y vemos que en diferentes lugares, especialmente digamos en la Florida o en California, donde hay mucho, mucho calor y los trabajadores están trabajando afuera por mucho tiempo, que esto sucede y hay trabajadores que han fallecido a causa de insolación. Entonces aquí en el noreste pues queremos prevenir eso y solo recomendamos agua, sombra y descanso lo más que puedan si hay días que están muy calientes. Y otros peligros físicos que se encuentran, que vemos, es que si alguien está expuesto a ruido muy alto, esto puede dañar los oídos. Si están trabajando con cualquier máquina que da radiación, digamos, equipo de rayos X o algo así, cuando tenemos que hacer un movimiento repetitivo, que tenemos que hacer el mismo movimiento por mucho tiempo, esto puede causar daños a sus articulaciones, a los músculos, entonces eso es otro peligro. Y como ya hablamos del calor, pues también el peligro del frío, si tienen que trabajar en esta área durante el invierno y trabajar afuera, eso es otro peligro muy grande. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los derechos de salud y seguridad en el trabajo. Y como les mencioné, al final vamos a hablar más en detalle sobre el coronavirus, porque el coronavirus definitivamente es un riesgo a la salud en el trabajo y es algo que hemos recibido muchas preguntas, pero queremos hacerlo todo eso en el mismo tema. Entonces, ahorita estamos hablando en general de todos los derechos que tienen los trabajadores durante todo el tiempo, ¿ok? Entonces, ¿quién protege a los trabajadores en los Estados Unidos? La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, también conocida como OSHA por sus siglas en inglés, es la organización federal que protege a los trabajadores de la muerte o de una herida seria en el trabajo. O sea que ellos trabajan para prevenir la muerte de los trabajadores y para prevenir que los trabajadores se hieran o se enfermen en el trabajo. La ley dice que los empleadores deben proveer a sus trabajadores con condiciones laborales que sean libres de peligros conocidos. O sea que eso significa que de todos los peligros que sabemos que nos pueden lastimar o enfermar, los trabajadores deben de controlar esas condiciones para que los trabajadores estén seguros. OSHA establece reglas o normas y las aplica. Y estas normas de salud y seguridad es para todos los empleados, todos los trabajadores y todos los lugares de trabajo. Solo excluye granjas familiares y también si es un negocio familiar, no aplican las reglas de OSHA. Pero aparte de eso, no importa qué clase de trabajo está haciendo, si tiene un empleador, alguien que le está pagando, ya sea con papeles o sin papeles o por cash o de alguna otra manera, ese es su empleador y las normas de OSHA están vigentes. Y también quiero reforzar que OSHA protege a todos los trabajadores en los Estados Unidos sin importar su estado migratorio. O sea que no importa si tiene papeles o no, si tiene green card, OSHA protege a sus derechos y a todos los trabajadores en los Estados Unidos.
Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de un empleador? O sea, el jefe. Cada empleador debe encontrar y corregir cualquier problema de salud y seguridad. El patrón tiene que eliminar o reducir esos problemas y de primero tiene que hacerlo cambiando las condiciones del trabajo. No tiene que solo decirle a los trabajadores que se pongan máscaras o que se pongan guantes y así están protegidos, ¿no? Entonces, el empleador debe de cambiar las condiciones, debe de evaluar cuál es el nivel de peligro en el trabajo y poner diferentes controles en lugar que son adecuados para ese peligro. Y como trabajador o trabajadora, usted tiene el derecho de recibir información y entrenamiento sobre todos los peligros que se encuentran en su lugar de trabajo y debe de recibir esta información en su idioma. O sea que la información que reciben deben de dársela en su idioma que usted pueda entender y tiene que ser proveída por el empleador. Tiene el derecho de recibir copias de cualquier resultado que hagan, digamos, si hacen pruebas en el trabajo para encontrar los peligros. En unas industrias hacen prueba, digamos, del nivel de sonido en el lugar de trabajo para ver cuál es el daño o el peligro a los trabajadores. Entonces, como trabajadores, tienen el derecho de ver los resultados de esas pruebas para ver cuál es el nivel de peligro. También como trabajadores tienen el derecho de presentar una queja ante OSHA y también pueden pedir que OSHA haga una investigación en su trabajo. Y esta queja y este pedido lo pueden hacer anónimamente, o sea que no tienen que compartir su nombre, solo tienen que dar suficiente información para que OSHA sepa en qué granja trabajan o en qué lugar de trabajo se encuentran, el nombre del empleador, la dirección, el nombre del negocio, para que OSHA pueda hacer una investigación. Y esto lo pueden hacer, como les dije, más tarde les voy a dar el número de teléfono de OSHA para que puedan anotarlo. Y todos esos derechos los trabajadores lo tienen bajo la ley sin miedo de sufrir represalias. Y esto incluye también a los trabajadores sin papeles, indocumentados. OSHA nunca va a pedir información sobre su estado legal para poder hacer una investigación contra su empleador. Entonces, ¿cómo presentar una queja ante OSHA? Lo puede hacer por teléfono. Nosotros estamos basados aquí en el área de Albany, entonces aquí está el número de la oficina de Albany, pero también hay un número federal para OSHA de todos los Estados Unidos, que es 1-800-321-OSHA. Y ese número pueden llamar y también los pueden conectar a la oficina local donde ustedes se encuentran. Pueden llenar un formulario en línea para hacer una queja contra OSHA. También pueden mandar ese formulario por fax, por correo o visitar la oficina en persona si están cerca de aquí de Albany, aunque es un poco difícil durante estos tiempos, pero sí se puede hacer también en persona. Lo más fácil sería hacerlo por teléfono o en línea, si tienen acceso a un teléfono o una computadora para poder hacerlo por su teléfono. Y como mencioné, estos derechos que todos los trabajadores tienen están protegidos contra cualquier represalia. O sea, si el empleador, después de que alguien hace una queja contra OSHA, lo despide o le quita las horas, si le cambia del tipo de trabajo que está haciendo y le pide hacer un trabajo más difícil o más sucio, o si le hace alguna amenaza o lo intimida, todos estos actos son ilegales y si esto le sucede después de usar sus derechos de salud y seguridad, puede contactar a OSHA otra vez. OSHA protege a los trabajadores que, que son intimidados por sus empleadores porque en realidad sí quieren que las personas se sientan cómodas haciendo quejas con OSHA para poder prevenir esta clase de comportamiento. Entonces, si esto le sucede, en su lugar de trabajo, si su empleador toma represalias contra usted después de pedir alguna protección de salud y seguridad, solo tiene 30 días para contactar a OSHA. Eso es muy importante. El tiempo no es suficiente
pero tiene 30 días para contactar a OSHA y OSHA empezará a hacer una investigación. También si sabe que hay otros trabajadores que han sufrido de estas acciones, eso hay más protección contra eso. Si una acción de un empleador fue contra más de un trabajador, también pueden hacer una queja contra OSHA y eso los protege un poco más. Y hay nuevas protecciones ahora en el estado de Nueva York para los trabajadores agrícolas. Antes no tenían el derecho de organizarse, pero ahora sí pueden organizarse con sus compañeros de trabajo, pueden hablar sobre cuáles temas les afecta en su lugar de trabajo y esto está ahora reconocido como un derecho que tienen. También tienen derecho a recibir un día de descanso a la semana, o sea que deben de tener por lo menos 24 horas de descanso entre los turnos que tienen y tienen derecho de recibir pago extra por cada hora que trabajan después de las 60 horas a la semana. O sea que tienen derecho de ahora de recibir la mitad y media, 1.5 de lo que le pagan, o sea, como 50% más de lo que le pagan por cada hora extra. Y estos son nuevas protecciones para los trabajadores agrícolas aquí en el estado de Nueva York. Entonces, quiero que tomen solo un minuto para escribir por medio del chat, si nos están acompañando por Facebook o por Zoom, que escriban por el chat si ustedes se han lastimado o si conocen a alguien que se han lastimado y que nos digan un poco cómo se lastimaron, dónde pasó, los detalles que sientan cómodos compartiendo. No queremos tomar esta información sin su permiso, pero solo para saber más o menos qué clase de incidentes han visto en su lugar de trabajo o tal vez en su familia, que saben alguien que se haya lastimado, su grupo de amistades, si nos pueden compartir. Y si lo pueden escribir ahí por medio del chat. Entonces ahora vamos a hablar en general cómo podemos controlar los peligros en el lugar de trabajo. Nosotros pensamos en una como pirámide cuando estamos hablando de los peligros en el trabajo. La primera opción es eliminar los peligros, ¿no? Si podemos eliminar el peligro, las personas no se van a lastimar. Pero esto no siempre es posible. No podemos eliminar todos los químicos que usamos, no podemos eliminar las máquinas que tenemos que usar. Entonces, no siempre es posible eliminar, pero a veces lo que podemos hacer es sustituir. Y esto es lo que vemos con los químicos, que se pueden sustituir con químicos que tal vez son menos dañinos, químicos que todavía funcionan para hacer el trabajo, pero no son tan malos. Entonces, eso es otra opción. Bajando por la pirámide, también podemos instituir lo que llamamos controles de ingeniería, que estos son controles que ponemos especialmente en máquinas o en equipo que protegen a los trabajadores. Entonces, digamos, en ciertas máquinas tienen una opción de apagarse inmediatamente si la mano de alguien está entrando por la máquina o si están funcionando de una manera que no deben funcionar. Tienen el control de que se va a apagar inmediatamente. También tenemos diferentes tipos de digamos, como paneles que controlan que alguien no vaya a meter ninguna parte del cuerpo o que el agujero donde tienen que meter tal vez, digamos, árboles o algo así, sea muy pequeño para que no pueda entrar una persona, para que no se lastime. También lo que vemos es que podemos tener advertencias en el lugar de trabajo y poner lo que le llamamos controles administrativos, que incluyen entrenamiento, incluyen estos tipos de señales o advertencias que vemos. También pueden incluir reglas en el trabajo, digamos que describen cómo los trabajadores deben hacer el trabajo de una manera segura. Y el último nivel de protección es el equipo de protección personal. Y esta pirámide que ven, la parte de arriba es lo que es más eficiente, o sea, lo que funciona mejor. Y cuando vamos bajando, esto da menos protección. Entonces, con la eliminación, si eliminamos el peligro, nadie se lastima, ¿no? Pero cuando vamos bajando,
digamos, cuando estamos poniendo controles administrativos, que estamos cambiando la manera que las personas trabajan. Esto depende si las personas aprenden del entrenamiento o no, también si pueden asistir, ¿no? A veces unas personas no tienen tiempo de tomar entrenamiento. Y cuando vamos al último nivel de protección, el equipo de protección personal, esto en verdad depende de cada persona, de que se ponga el equipo de protección personal adecuadamente, que lo sepa mantener, que, que sepa cómo quitárselo y ponérselo de una manera correcta. Entonces, hay mucho lugar donde alguien puede olvidarse de ponerse el equipo de protección personal y todavía se puede lastimar por eso. Entonces, lo que nosotros sugerimos es empezar con la parte de arriba de la pirámide y de ahí bajar. Y esas son recomendaciones para el empleador que proteja a los trabajadores. Entonces, para ir con más detalles, aquí como pueden ver, la primera opción es eliminar los peligros, diseñar máquinas seguras, que tengan protectores para que nadie pueda meter la mano o alguna parte del cuerpo, sustituir con químicos que son más seguros y poner controles de ingeniería. Otro ejemplo es como usar la ventilación para controlar cualquier daño, cualquier peligro que haya en el aire, usar la ventilación para sacarlo. Y esto protege a la mayor parte de los trabajadores en el lugar de trabajo. La segunda opción es instituir pólizas en el trabajo, tener entrenamiento de seguridad y recuérdense que este entrenamiento debe de ser proveído para ustedes en su idioma. Tener reglas en el lugar de trabajo, por ejemplo, que le dicen que no deben de comer o beber o fumar cerca del área de trabajo y tener señales o etiquetas como los que ven en la pantalla que dicen cuál es el peligro, cómo evitarlo, tener señales de advertencia para saber dónde salir en caso de emergencia y también para saber qué clase de equipo de protección personal ponerse. Y hablando del equipo de protección personal, esta es la tercera y última opción. Incluye cosas como un casco de seguridad, gafas de protección. Hay diferentes gafas para si están usando líquidos o químicos que son líquidos o algún otro peligro que puede ser causado por polvo o algo así. Tenemos diferentes tipos de respiradores y esto es algo que me imagino que han estado escuchando mucho con todas las pláticas del coronavirus y vamos a hablar en más detalle sobre las diferentes mascarillas que se pueden usar, pero los respiradores proveen un nivel de filtración. Entonces, como ven en la página, el respirador en blanco, también tengo un ejemplo aquí de un respirador N95. Estos filtran el 95% de las partículas que uno está respirando y también hay respiradores como miran con los filtros morados que se pueden poner, pueden cambiar el filtro, depende del peligro que se encuentra. Y estos respiradores, uno tiene que tener una piel sin pelo, o sea que se tienen que cortar la barba, si tienen barba, porque esto ayuda a que pueda tener un sello completo, la máscara, y que el aire que están respirando se filtre por el respirador y que no entre por el lado de la máscara o del respirador. También tenemos protección auditiva. Recuerden que el ruido alto es un peligro muy serio. Entonces, si tenemos protección contra cualquier ruido, esto también puede ayudar. Y el equipo de protección personal también incluye cosas como guantes, que me imagino que muchos de ustedes tienen que usar en su lugar de trabajo. En el área de construcción, tal vez han visto que las personas usan chalecos de visibilidad para que se puedan ver y también zapatos de seguridad. Y toda esta clase de equipo, el empleador se lo debe de proveer a ustedes sin cobrarle nada. Lo único que no les debe de dar es los zapatos de seguridad. Esto sí es algo que les puede pedir que ustedes lo compren, pero todo lo demás, si tienen que usar guantes, respiradores, equipo de protección para los ojos o para los oídos, el empleador se lo tiene que dar. Entonces, ahora vamos a hablar más específicamente sobre algo que estamos escuchando mucho, el coronavirus. Es algo que sí es un peligro en el lugar de trabajo y estamos escuchando sobre muchas personas que tienen que seguir trabajando, incluyendo los trabajadores de agricultura, que son considerados esenciales.
y tal vez hay muchas preguntas y mucho miedo sobre esto, pero esperamos que con esta información puedan sentirse más al calma y también saber qué es lo que el empleador debe de hacer durante estos tiempos. Entonces, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es uno de diferentes tipos de virus que existen. Hay otras versiones del coronavirus que son conocidos. Por ejemplo, una clase de coronavirus causa el resfriado común que muchos hemos tenido varias veces y también causa la gripe. Pero esta es una nueva cepa, una nueva versión del virus y es llamada SARS-CoV-2. Sé que hay muchos nombres que hemos oído mencionar entre COVID, SARS, coronavirus. Entonces, SARS-CoV-2 es el nombre específico de la cepa nueva del virus. COVID-19 es el nombre de la enfermedad que el virus causa. Entonces, las personas que se están enfermando tienen COVID-19. Y este virus es un virus zoonótico, que significa que el virus originalmente empezó con un animal y saltó o se mutó, o sea, cambió varias veces para ahora infectar a las personas, a los humanos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se transmite el virus? El virus se puede transmitir por medio del aire. Si alguien estornuda, alguien que está infectado estornuda o tose, salen unas partículas de los pulmones que pueden estar infectadas y esas partículas unas de ellas pueden quedar suspendidas en el aire porque son tan chiquitas y hay otras que pueden llegar a las superficies. Entonces, por medio del aire, si alguien estornuda o tose y usted está en su presencia, esas partículas pueden quedar en el aire y uno sin saber las respira. Esas partículas también pueden llegar a las superficies y si uno toca una de esas superficies sin saber que están infectadas o que tienen esas partículas y después se tocan las manos o se toca la cara, puede ser infectado de esa manera. O también por contacto directo con una persona que está enferma y no es tanto que el contacto es lo que cause la enfermedad, sino que esa persona también puede tener partículas infectadas en sus manos y uno sin saber se toca la cara o hace algo más, se puede enfermar. Y como mencioné, el contacto indirecto con superficies que pueden tener partículas del virus también es una vía de transmisión. Entonces, hay muchas preguntas sobre cuánto tiempo dura el virus en diferentes superficies y esto depende y es algo que seguimos aprendiendo de esto porque es un virus tan nuevo que no sabemos mucho en realidad sobre cómo infecta a las personas, ¿no? Entonces, en, en materiales que son como papel o cartón puede vivir de 4 a 5 días. En los guantes puede vivir hasta 8 horas. Y en cosas que son plástico o de acero inoxidable pueden ser también como de 3 a 5 días, depende. Entonces, en diferentes materiales puede vivir por más tiempo. Entonces, por eso es importante, como vamos a mencionar, lavarse las manos frecuentemente, pero también, si es posible, desinfectar las áreas que se usan frecuentemente, así como las manijas de las puertas o botones o cosas que las personas tocan muy frecuentemente. Entonces, ¿quién está a riesgo de enfermarse? Todos estamos a riesgo de ser infectados con el coronavirus. Todos tenemos el riesgo de transmitir el virus o la enfermedad a otras personas, pero no todas las personas van a demostrar síntomas o los mismos síntomas. Hay unas personas que no saben que están infectadas porque no tienen síntomas o los síntomas son muy leves y se confunden con otros síntomas parecidos al resfriado o a veces hasta se parecen a la influenza, al flu. Entonces, lo importante es saber que todos tenemos el riesgo, ¿no? Pero se pueden tomar diferentes protecciones para no enfermarse. Y lo más importante es saber que todos podemos infectar a alguien más y los que son más de alto riesgo son personas ancianas
personas que tienen condiciones de salud, digamos como la diabetes o problemas respiratorios, problemas del corazón. También si alguien ha donado un órgano, puede ser de más alto riesgo. Y esto significa que puede ser de más alto riesgo porque puede tener complicaciones a causa del virus. Entonces, por eso es importante saber que todos somos responsables de reducir la propagación del COVID-19 y tomar las precauciones para protegernos a nosotros mismos, para no enfermarnos, pero también proteger a otras personas y tomar acciones para que no propaguemos el virus, porque tal vez sin saber lo hemos tenido o conocemos a alguien que lo ha tenido sin enseñar síntomas. Entonces, las medidas de prevención que, que estamos enforzando es que las personas se distancien socialmente y esto significa que, digamos, si no tienen que salir de sus casas, que se queden en casa, aunque eso no es posible para muchos trabajadores, pero también significa si tienen que estar en áreas con otras personas, que se mantengan por lo menos a 6 pies de distancia, si es posible. También lávense las manos frecuentemente por 20 segundos. Si hay jabón y agua, lo mejor es usar jabón y agua porque lo que pasa es que el jabón ataca la célula del virus, entonces lo destruye por completo. Si no hay jabón y agua, lo que puede hacer es usar desinfectante para las manos. También algo muy importante es no tocarse los ojos o la cara. Y si tiene que toser, pues toser así a su codo, entre su codo, para que esas partículas no salgan al aire. Y también es importante desinfectar los objetos que que frecuentemente tocamos, digamos como las manijas de las puertas, cualquier herramienta que tienen que usar regularmente, eh, tratar de desinfectarlas si es que se puede. Y solo para mencionar, creo que no lo incluimos en esto, pero los síntomas del virus se parecen mucho a un resfriado común o a la influenza. Entonces, los 3 síntomas más comunes son la fiebre, una tos, si es una tos seca, y el síntoma que es más serio y que uno ya sabe que tiene el virus es que siente que es muy difícil respirar, porque es un virus respiratorio, entonces afecta cómo uno puede respirar, afecta a los pulmones. Entonces, si alguien tiene fiebre, lo mejor es poder quedarse en casa, distanciarse de otras personas. Si siente que tiene una tos, especialmente si es una tos seca, eso es otra señal, otro síntoma. Y también, como mencioné, la dificultad de respirar. La otra cosa es que muchas personas a veces confunden los síntomas del COVID-19 con las alergias, porque a veces empiezan así leves. Y la diferencia grande entre el COVID-19 y la influenza o un resfriado es que los síntomas empiezan despacio y luego progresan y se ponen más serios. En cambio, a veces lo que vemos con la influenza es que de un día al otro uno está bien ayer y mañana despierta mal. Entonces, eso es otro síntoma que pueden ver. Entonces, ¿qué deben de hacer los empleadores para prevenir la infección por COVID-19? Ellos deben de desarrollar un plan de preparación para saber cómo responder a diferentes enfermedades infecciosas o si tenemos alguna otra epidemia que pasa. Eso es algo que me imagino que no han hecho, no, muchas personas no lo han hecho hasta ahora que tenemos esta pandemia. Durante este tiempo deben de seguir los mandatos federales, estatales y locales. Depende de lo que está sucediendo con la pandemia. Y durante este tiempo diríamos que es muy importante que los empleadores sigan todas las reglas de OSHA que mencionamos, que ellos son responsables por mantener a los trabajadores seguros en su lugar de trabajo y que durante este tiempo es aún más importante proteger a los trabajadores, especialmente a los trabajadores esenciales, como muchos de ustedes que siguen trabajando en las granjas o en diferentes, digamos, si tienen que hacer delivery de comida o algo así, ¿ok?
Los empleadores deben de seguir las normas de OSHA, todas las leyes laborales que siguen vigentes. Tienen que implementar medidas básicas de prevención de infección, o sea que tienen que tener, digamos, un lugar donde las personas se puedan lavar las manos. Si pueden distanciar a los trabajadores para que no estén tan cerca de cada uno, y poner más, tener un horario más seguro para desinfectar las áreas y las herramientas que los trabajadores tienen que usar frecuentemente. También los empleadores deben de desarrollar y comunicar qué flexibilidades existen en el lugar de trabajo durante este tiempo. Es algo que nunca hemos visto, ¿no? Que tantas personas tengan que seguir trabajando durante una pandemia, o muchas personas ahora pueden trabajar desde casa, pero es importante que los trabajadores sepan qué flexibilidades existen, cómo pueden seguir haciendo su trabajo y también manteniéndose seguros. Y los empleadores también deben implementar controles en su lugar de trabajo. O sea, tienen que tener un plan para controlar la infección, y también, como mencioné, tener un plan para saber cómo los trabajadores pueden seguir haciendo su trabajo de una manera segura. Entonces, algo que hemos escuchado mucho es recientemente, ahora que ya es un mandato del gobernador aquí en Nueva York, es que todos tenemos que usar mascarillas si salimos de nuestras casas, si tenemos que seguir trabajando o estar en un área donde no podemos mantenernos a 6 pies de distancia de otra persona. Entonces, hay diferentes tipos de mascarillas que hemos visto que se pueden usar. Muchas personas están cosiendo tapabocas o mascarillas a mano para proveérselas a los trabajadores que no tienen una mascarilla. Y esto en realidad sí reduce el nivel de infección entre una persona, pero hay diferencias entre las mascarillas y los respiradores. O sea que la mascarilla que ven, que es como de color celeste, más clara, protege a las otras personas de la persona que se pone la mascarilla. O sea que si yo me pongo esta mascarilla, puede ser que estoy enferma, pero me va a proteger a otras personas que están conmigo que no se enfermen. Las mascarillas no ofrecen filtración, o sea que no pueden filtrar las partículas del virus. Y como pueden ver, esas mascarillas todavía tienen agujeros, tienen hoyos donde puede entrar el aire por el lado de la boca, por abajo de la barbilla, a veces por aquí encima de la nariz. Entonces, las mejores mascarillas son las que le quedan de una manera más tallada, y si pueden tener un alambre por la nariz para que puedan tallarlo a su nariz. Esto ayuda mucho más para poder usar mascarillas que sí los protegen. Los respiradores, como mencioné, el que es como turquesa es un N95, también hay otras versiones. Estos respiradores típicamente tienen 2 tiritas elásticas, y esto sí protege a la persona que se lo pone de cualquier persona que está infectada, porque lo que N95 significa es que estos respiradores filtran el 95% de las partículas en el aire. Entonces, 95% de las partículas se van a quedar afuera del respirador y no van a entrar, no van a respirar. Con este respirador, como les mencioné, tienen que tener la cara sin pelo, o sea, sin barba, porque tienen que crear un sello. Y para usar esta clase de respirador, en realidad tienen que tener una prueba de ajuste. O sea, que alguien que está certificado para hacer esa prueba tiene que asegurar que le quede bien. Hay mascarillas de diferentes tamaños dependiendo del tamaño de su cara o la forma de su cara. Entonces, para asegurar que le quede bien y que no vaya a entrar nada de aire por el lado de la mascarilla, es importante hacer un ajuste. También cuando se ponga esta mascarilla, pues hay que presionar donde está la nariz para que tenga un sello correcto. Y lo más importante de las mascarillas o los respiradores es saber cómo quitárselo. Entonces, una cosa es ponérselo y usarlo, y ponérselo bien y usarlo bien, pero lo más importante con un respirador que ya ha sido usado, esos respiradores típicamente son desechables. Entonces, después de un día largo que uno lo usa, hay que tirarlo a la basura. No se pueden lavar, no se pueden reusar, pero nunca hay que tocar esta parte del respirador cuando ya ha sido usada.
Entonces, para quitárselo, les voy a demostrar. Se lo ponen así, con la tirita de abajo, de primero, ¿ok? Y se lo estrapan así. Para quitárselo tienen que poner la cara hacia abajo. Nunca se toca esto. Hay que tocárselo así. Y asegurar que la mascarilla que no salpique, que no, mantener las tiritas para que no vaya a tener el riesgo de tocar esta parte de afuera. Nunca toqué la parte de afuera de este respirador, solo como ejemplo, porque eso es lo que está infectado. Después de quitarse el respirador, hay que tirarlo en una bolsa de basura específicamente para equipo de protección personal. Entonces, ¿cómo reportar heridas o enfermedades que vemos en el lugar de trabajo? Lo más importante, si usted se lastima en el lugar de trabajo o si algún compañero se lastima o se enferma en el lugar de trabajo, es reportárselo a su jefe o su supervisor y es importante hacerlo lo más pronto posible. Esto es para asegurar de que el empleador tenga un récord de todas las enfermedades que sucedieron en el trabajo y hacerlo lo más pronto posible. Asegúrese de que haya completado los formularios correctos que debe de usar en el lugar de trabajo, dependiendo de la compañía o del empleador. Hay diferentes formularios que tiene que llenar. Entonces, pregúntele a su empleador qué formularios tiene que llenar y si necesita ayuda, que alguien le ayude. También puede buscarla en el lugar de trabajo. También es bueno ver si alguien más, alguno de sus compañeros del trabajo, vio cómo sucedió el incidente. Muchas veces lo que vemos es que el empleador no les cree a los trabajadores o no quiere ser responsable por los trabajadores, pero entonces si tiene algún compañero de trabajo que vio lo que sucedió, también puede ser como testigo y defenderlo a usted y decir que sí, esto sucedió este día en el lugar de trabajo, yo lo vi, o yo lo escuché cuando se cayó o algo así. Si estamos hablando de enfermedades en el lugar de trabajo, mire si hay otras personas que también tienen los mismos síntomas. A veces sufrimos en silencio porque pensamos que somos los únicos que estamos enfermos o que tenemos síntomas, pero tal vez es importante ver si hay otras personas que también se están enfermando en el lugar de trabajo. Entonces, si usted en su lugar de trabajo tiene que usar diferentes químicos y piensa que tal vez los químicos están causando ciertos síntomas, pregúntele a sus compañeros de trabajo si ellos también tienen los mismos síntomas. Puede ser que no sea la única persona con esos síntomas. Y recuérdese que no puede ser despedido o despedida por reportar una enfermedad o herida. Entonces, como mencioné, que estas enfermedades o heridas, si suceden en el lugar de trabajo, su supervisor tiene que ser responsable y no lo puede despedir solo porque esto sucedió en el lugar de trabajo. Entonces, también puede considerar llenar una queja para recibir compensación laboral. Y para eso tenemos un abogado que nos acompaña hoy, que nos va a hablar más sobre el sistema de compensación laboral en Nueva York. Su nombre es Alex Dell. Y ahora quiero invitar a Alex a ver si nos acompaña para hablarnos más sobre la compensación laboral en Nueva York. Hola, mis amigos, ¿cómo está usted? Mi nombre es Alex Dell. Para 25 años, yo soy un abogado por los trabajadores y las personas tienen reclamos de compensación por los trabajadores en Nueva York. Estoy feliz de ayudarle hoy, pero mi inglés es el mejor y yo quiero Rosana to help me translate esta hoy. Sí, entonces yo voy a traducir a Alex. Okay, thank you. I want to talk about
what benefits you are entitled to if something happens to you at work and you become injured or sick as a result of your work activities. Entonces quiero hablar ahora sobre qué beneficios usted puede recibir si se lastima o si se enferma en su lugar de trabajo. The New York State Workers' Compensation Law can protect you and provide you with certain medical benefits and lost wages if you are injured or sick as a result of your job duties. La compensación laboral en Nueva York lo protege y puede proveer protección médica, beneficios médicos y también puede pagarle su pago perdido si pierde su pago a causa de una enfermedad o una herida que sucedió en su lugar de trabajo. And regardless of the injury or illness, we basically have two types of claims that we deal with under the workers' compensation law. Entonces, no importa qué clase de enfermedad o herida usted tuvo, tenemos dos tipos de reclamos que existen bajo la ley de compensación laboral. The two types of claims are accidents and occupational diseases. Entonces, los dos tipos de reclamos que existen, uno es por accidentes y el otro es por enfermedades ocupacionales que sucedieron en el trabajo. And depending on the type of injury that you have, whether it occurred suddenly or over time due to your job duties, helps us determine if it should be deemed an accident or whether we should claim it as an occupational disease. Entonces, depende de cómo sucedió su herida, si es algo que pasó repentinamente, inmediatamente, o si sucedió después de mucho tiempo. Esto nos ayuda a determinar si fue un accidente o si debe ser considerado una enfermedad ocupacional. Typically, an accident is something that is going to occur suddenly and cause immediate injury. Entonces, un accidente es algo que pasa inmediatamente o repentinamente y causa una herida inmediata. An occupational disease is generally something that occurs over time due to the nature of the work that you perform. Y una enfermedad ocupacional es algo que pasa después de mucho tiempo a causa del tipo de trabajo que usted está haciendo. For example, if you use your hands and wrists repetitively, and over time you start to develop problems with your hands and wrists, that could be an occupational disease. Entonces, por ejemplo, si usted tiene que usar sus manos y sus muñecas mucho en su lugar de trabajo y con el tiempo empieza a tener problemas en las manos o en las muñecas, esto pudiera ser considerado una clase de enfermedad causada por su trabajo. And for example, if your job required a lot of heavy lifting and pushing and pulling or kneeling, and now you have problems with your back or your knees, this could also be considered an occupational disease. Y también, digamos, si tiene que levantar cosas muy pesadas o empujar cosas que están muy pesadas, jalar o hincarse en sus rodillas y después usted empieza a tener problemas con la espalda o con sus rodillas, eso también podría ser considerado una enfermedad causada por su trabajo. And if you have a condition that developed over time, and you're not certain whether it could be work-related, but you think that it could be, the best thing to do is put together a list of all of the job duties that you do and have done, and provide that to your doctor and ask the doctor whether they think there's a relationship between the diagnosis and your work activity over time. Entonces, si usted tiene una condición que no sabe si sucedió en el lugar de trabajo, lo mejor que recomendamos hacer es crear una lista, escribir una lista de todas las responsabilidades en su trabajo que ha tenido, preguntarle a su doctor si tal vez esta condición puede tener una relación con las clases de trabajo que usted tuvo que hacer. And in the case of what we are dealing with currently, COVID-19,
this can also be covered under the workers' compensation law if your job required you to come in contact with someone who was positive for COVID-19, or you were exposed to someone who has COVID-19 as a result of your performance of your job duties. Entonces, en lo que estamos hablando ahora con el tema del coronavirus, esto también puede ser cubrido bajo las leyes de compensación laboral. Si usted sabe que tuvo contacto con alguien que resultó positivo al coronavirus o que estuvo expuesto a alguien que puede ser que estuvo positivo con el coronavirus, esto puede ser cubrido bajo compensación laboral. And if you're not sure where a specific exposure has occurred, but you are ultimately told that you have COVID-19, it is okay not to be able to pinpoint the exact time in which the exposure occurred. Entonces, si usted no sabe cuándo es que sucedió la exposición a la persona que tenía el virus o al virus, está bien no saber exactamente cuándo es que usted piensa que la exposición sucedió. What would be best in this situation is that if you could keep a diary or log of everything you remember about the people that you have come in contact with, so that if we had to go back and try to identify at or about the time the exposure occurred, we would have some facts to try to state that that is when the exposure occurred. Entonces, lo mejor sería mantener un diario o un record de todas las personas, de lo que usted se recuerda, todas las personas con las que usted tuvo contacto en los últimos días. Y eso sería una manera de que podríamos identificar cuándo más o menos es que pasó la exposición al virus. And those facts would include what you observed about the person. Did they appear to be sick? Were they coughing? Did they sneeze a lot? Did they have other symptoms that would suggest to you that maybe they were not well? And it would be good to record that as part of your log or diary. Entonces, lo que también recomendaríamos es que escriban en su diario o en su record qué es lo que usted observó de estas personas con las que tuvo contacto y esas personas enseñaron algún síntoma, que estaban enfermos, que estaban tosiendo, que tal vez destornudaron o algún otro síntoma que usted se recuerda, y es importante escribirlo en este record que usted está manteniendo. And talking about benefits that you're entitled to, there are two big benefits that you can obtain if you pursue a workers' compensation claim. Entonces, hablando de los beneficios que usted puede recibir, hay dos tipos de beneficios que puede recibir bajo la compensación laboral. The first big benefit is medical coverage for whatever evaluation and treatment you need as a result of an event and or as a consequence of an event. Entonces, el primer tipo de beneficio es que le cubre los gastos médicos. Esto incluye la evaluación o el tratamiento que necesita, y si es a causa de una enfermedad o una herida en el trabajo, o si es beneficios médicos que necesita recibir después de la herida o de la enfermedad. And you are not required and should not pay directly for any evaluation or treatment related to your work injury. Y usted no debe de pagar ningún gasto relacionado a su evaluación médica o tratamiento médico por algo que sucedió en el lugar de trabajo. The workers' compensation insurance carrier for your employer is responsible for paying 100% of the medical evaluation and treatment which you may need as a result of your work injury. El seguro de compensación laboral que su empleador debe de tener es 100% responsable de cubrir sus gastos médicos para cualquier evaluación o tratamiento médico que necesite por algo que sucedió en el lugar de trabajo.
Yes, and what many people forget, and you should not forget, is that you're also entitled to get reimbursed for your travel to and from your doctor visits and any type of testing that you may have to have as a result of your injury. Y algo que muchas personas no saben o no se recuerdan, no realizan, es que también pueden ser reembolsados por sus gastos de viaje si tienen que ir a su oficina del doctor o a tomar cualquier examen médico. Estos gastos pueden ser compensados por la compensación laboral también. And the medical evaluation and treatment is really for your lifetime unless there's a settlement of your claim and it survives your employment with a particular employer where you may have been injured. Y esta cobertura de compensación laboral que le paga los gastos médicos de evaluación y de tratamiento los tiene por vida y no importa si usted cambia su trabajo, si ya no trabaja con el mismo empleador, esos beneficios siguen con usted, al menos de que haya algún cambio a su caso de compensación laboral. Yes, and as far as the other big benefit is concerned, you are also entitled to a money benefit, which comes in two forms. One for temporary disability and the other for what we call permanent disability. Y la otra clase de beneficio que uno puede recibir es beneficio financiero, o sea, que le cubre su salario si no puede trabajar. Y hay dos tipos de este beneficio. Uno es por una disabilidad que uno tiene temporal y otra es por una debilidad permanente. And with respect to the lost wage benefits that come in the form of temporary disability, you are generally entitled to receive up to a maximum of 2/3 of your wages, subject to certain maximum rates in effect in New York if you are considered 100% disabled and unable to work due to your work injury. Entonces, en términos de la debilidad temporal por el trabajo, pueden recibir a lo máximo 2/3 de su salario si no puede trabajar, y esto depende de algunas condiciones en el estado de Nueva York, pero es si usted está 100%, si 100% asegurado que no puede trabajar por esa debilidad. And if you're considered temporarily partially disabled, which means you can do some work, but maybe not your job, you still can qualify for workers' compensation lost time benefits, but it may be at a lower rate than 2/3 of your wages. Y si tiene una debilidad temporal, que también es parcial, o sea que sí puede hacer una clase de trabajo, pero no su trabajo normal, todavía puede recibir un % de su salario, pero va a ser menos de ese 2/3 del salario que mencioné antes. And similarly, if you had to take a lesser paying job because you could not do the work you used to do due to your work injury, you could potentially be entitled to 2/3 of the difference between what you used to make and what you're making working in a lighter duty capacity with reduced earnings. Y también si usted tiene que tomar un trabajo que le paga menos de lo que su trabajo le pagaba antes a causa de su debilidad por la herida en su lugar de trabajo, la compensación laboral le puede pagar la diferencia para reembolsarle por lo menos ese 2/3 de su salario para pagarle la diferencia comparado a lo que hacía antes en su trabajo y lo que ahora gana en su trabajo. And in addition to temporary disability, if the condition becomes permanent, which is generally decided about a year after an accident or a year after a final surgery, you may be entitled to an additional money award for what we call permanent disability. Entonces, si usted tiene una discapacidad temporal que se convierte en permanente, esto típicamente lo evalúan un año después del incidente o un año después de que cuando tuvo cirugía.
usted tal vez puede recibir compensación laboral por una discapacidad permanente. Yes, and when it comes to permanency, we also have two types of money awards. We have what we call a loss of use award, which someone generally gets for an extremity injury, which is permanent. Entonces, cuando viene a la deshabilidad permanente, tenemos uno que se llama la pérdida de uso, que es cuando alguien no puede usar una de sus extremidades, manos o pies o algo así. And we also have a money award for what we call a classified permanent disability for a more severe ongoing permanency, which limits or prevents you from doing certain work activities. Y también tenemos lo que le llamamos una discapacidad permanente clasificada, que es algo más severo, algo más serio, y también puede recibir compensación laboral por esta herida permanente. And the type of injury that you have, whether it's an extremity injury or, for example, a head or neck or back injury, helps determine what's the best way to compensate you for any permanency related to your injury. Entonces, depende de la clase de herida que tiene, si es a su brazo, su mano, la cabeza o el cuello. Esto ayuda a determinar qué clase de disabilidad permanente va a tener para saber cómo reembolsarlo. And we generally like to make that determination about a year after an accident or a year after a final surgery. Y esta determinación típicamente la hacemos un año después del accidente o un año después de cuando tuvo cirugía por la herida. And it is possible to keep the medical open even after you have a permanent disability award. Y también es posible mantener abierto los beneficios médicos después de una deshabilidad permanente. And if someone has already received a money award for permanency, but they believe they are worse now than they were before, they can apply for a potential increase in that money award for permanency. Y si alguien ya recibió compensación monetaria por una herida, una deshabilidad permanente y esa debilidad se convirtió peor ahora, también puede pedir que le suban esa compensación financiera. And while the medical is generally open for life, we generally can make a claim for an increase in a money award for permanency for up to 18 years from a date of accident. Y los gastos médicos están cubridos por vida, pero se puede pedir que le suban la compensación monetaria que le van a dar por su herida y lo pueden hacer hasta 18 años después de que sucedió el incidente o la herida. And it's important to remember that if an individual has a very disabling condition and they're not able to return to work, we also need to look to see if there are other benefits that they may be eligible for, including but not limited to Social Security disability benefits from the Social Security Administration. Y es importante recordar que si alguien tiene una condición que de veras lo prohíbe trabajar y no puede seguir trabajando por su condición, que hay otros beneficios a los que puede aplicar, incluyendo el seguro social o disabilidad por medio del seguro social. Yes, and for certain people who work for the government, there also may be a disability retirement that they could be eligible for. Y también para las personas que trabajan para el gobierno, también hay diferentes programas que pueden aplicar de deshabilidad proveídas por el gobierno. If you are going to file a claim, you need to make certain that you do two things every single time something happens to you which you think is work-related. Entonces, si usted tiene que llenar un reclamo con la compensación laboral, es importante recordar dos cosas que tiene que hacer antes de llenar este reclamo. Number
Number one, you need to provide notice to your employer within generally 30 days of a accident. Entonces debe de proveer una nota a su empleador típicamente entre 30 días después del incidente. And the notice should be in writing, and you should keep a copy of the notice which you provide your employer. Y debe de proveer esto por manera escrita a su empleador y debe de mantener una copia de la nota que le dio a su empleador para sus propios records. But in addition to doing that, you should also make certain that you file a claim form with the New York State Workers' Compensation Board. Y aparte de eso, también tiene que llenar un formulario con la Mesa de Compensación Laboral en Nueva York. Es un formulario que ellos tienen. And that form is known as a C-3 form and is available on the Workers' Compensation Board website in English and in Spanish and in a number of other different languages. Y este formulario se llama el C3 y lo pueden encontrar en la página web de la Mesa de Compensación Laboral. Está disponible en español, en inglés y en muchos otros idiomas. And that form would be filed with the board within 2 years of the date of accident. Y este formulario lo tienen que llenar y entregar a la Mesa de Compensación Laboral entre 2 años después de que el incidente sucedió. And I can't tell you how important it is to make certain that if you have something happen to you, that you do both things. You file the notice with the employer and you also file the claim with the Workers' Comp Board. Y debo reforzar la importancia de que si algo le sucede en el trabajo, se lastima o se enferma, es importante hacer las dos cosas. Proveerle una nota a su empleador inmediatamente y llenar un reclamo con compensación laboral lo más pronto posible. And a brief word about attorneys in this system. Y algo breve que vamos a hablar sobre los abogados que le pueden ayudar con este sistema de compensación laboral. You are permitted to have an attorney represent you if you would like to have an attorney represent you before the Workers' Compensation Board. Usted puede tener un abogado que lo represente, si usted quisiera tener un abogado que lo ayude con cualquier reclamo de compensación laboral. If you decide to do that, you should make certain that you never pay the lawyer directly. Si usted va a tener un abogado, es importante recordar que nunca le debe de pagar al abogado directamente. The only way a lawyer gets paid for their services is if they help you obtain a money award. La única manera que los abogados de compensación laboral reciben su pago es que si ellos le ayudan a usted en su caso y usted recibe compensación monetaria por la compensación laboral, así es como ellos son pagados. And if there is no money award obtained, there is no lawyer fee payable. Y si usted no recibe un pago monetario por la compensación laboral, el abogado o la abogada no recibe pago. And typically, the lawyers who practice in this area will request an attorney fee, which is limited to 15% or less of any award that you may ultimately be entitled to. Y en esta área, los abogados que practican compensación laboral típicamente piden 15% o menos del total de lo que va a ganar por compensación laboral. And it is important to consider having an attorney help you because the employer and the insurance company will generally always have their own lawyer and they're looking out for their best interests. So it's important that you have someone that is looking out for your best interests in an area that is complicated such as this. Y es importante, recomendado tener un abogado porque recuérdense que la compañía, el empleador y la compañía de seguro va a tener su propio abogado o abogada y es importante tener a alguien que vaya a defender sus derechos y sus beneficios con un sistema que es tan complicado.
And with that said, I'm happy to answer any questions or concerns that anyone may have about the workers' compensation law or any type of disability claim that they have seen or are interested in pursuing. Y con eso, pues quisiéramos abrir si alguien tiene alguna pregunta sobre la compensación laboral o cualquier pregunta que le quieran hacer al abogado. Ahorita es el tiempo. And I just wanted to say as well, thank you for having me today. And I enjoyed our presentation today, but I'm happy to answer any questions that anybody may have. Y con eso también quiero decir gracias por invitarme aquí, gracias por traerme al entrenamiento y sí estoy disponible para responder cualquier pregunta que alguien tenga. And I would sing a song, but I'm a better lawyer than singer, so maybe I shouldn't sing today. Y les cantaría una canción, pero soy mejor abogado que cantante, entonces no les voy a cantar una canción hoy. So Alex, there is a question on the chat. If a person, because they're undocumented, need to work under a different name, if they have an accident at work, what name should they provide the hospital? Entonces tenemos una pregunta por el chat. Si una persona, por carecer de documentos para trabajar, tiene la necesidad de trabajar bajo otro nombre, si tiene un accidente en el trabajo, ¿qué nombre debe proporcionar al hospital? So that's a great question, Rosanna, and we get that question a lot throughout New York State. Number one, people should realize that the New York State workers' compensation law does cover undocumented workers who are injured in the course of their employment. Entonces, eso es una buena pregunta y algo que sí queremos explicar. En Nueva York, la compensación laboral sí cubre a los trabajadores indocumentados si sufren una lesión en el trabajo. In other words, it does not matter that you were not documented or you were an undocumented worker at the time of the accident. This will not preclude you from making a claim for workers' compensation benefits. Entonces, eso significa que no importa si tiene o no tiene papeles al tiempo que se lastimó o que estuvo trabajando o cuando sucedió el incidente, esto no lo va a excluir de recibir beneficios por compensación laboral. Where people run into trouble on this issue is that after they have become injured, they do not tell the truth about their status, or they give an incorrect or false social security number or a false name. It's best to provide them with accurate, correct information about who they are, their status, and what happened to them in the course of their employment. La manera en que muchas personas corren riesgo en esta área es cuando se lastiman en el trabajo y después no dicen la verdad, digamos, dan un número de seguro social falso, dan un nombre falso. Lo más importante es dar la información correcta de quién es, cuál es su estado, cómo sucedió el incidente. And with that said, there's one small area under the workers' comp law where it may be difficult to get continuing benefits, and that applies to someone who has already had an injury and then claims that they're having difficulty finding work. Y una área pequeña en la ley donde es difícil seguir recibiendo beneficios es alguien que tuvo una herida y después quiere recibir más beneficios. Can you repeat that again, Alex? Yes, the area where there can be difficulty if you are undocumented is after the claim has been established as work-related. If you take the position that you cannot find employment, Entonces, the fact that you were undocumented could be something that would make it difficult for you to get ongoing benefits. ok. Entonces, para explicar de nuevo, una área pequeña donde esto puede ser algún problema si alguien no tiene papeles
es que puede ser difícil seguir recibiendo beneficios por mucho tiempo. Si tuvo un incidente en el trabajo, se lastimó y después dice que no puede encontrar trabajo y esto, si es indocumentado, puede ser difícil seguir recibiendo los beneficios si es que no puede encontrar trabajo. Yes. And does that answer that specific question, or would someone like a follow-up to that? Entonces, no sé si esto es la respuesta que estaban buscando o si quiere alguna más información sobre esta pregunta. Alguien está preguntando, yo trabajé para una familia en casa por 13 años. So, I don't know if this is a question. Somebody's saying, I worked for a family in a house for 13 years and I was fired because I got sick. I think they may still be typing. Okay. Entonces dice, yo trabajé para una familia en casa por 13 años y fui despedida por haberme enfermado. ¿Tengo alguna compensación? So the question is, I worked for a family in a house for 13 years and I was fired after I got sick. Do I have any type of compensation? So the answer is someone in that situation may be covered under the workers' compensation law, subject to the notice and claim filing deadline requirements. Entonces, alguien en esa situación puede ser que sí es cubierto por la ley de compensación laboral, pero depende de cuándo es que cuándo es que sucedió el incidente, cuándo fue despedido. And essentially, it's important to note that if that individual is working 40 or more hours per week, they technically would have to be covered under the workers' compensation law. So what it really comes down to is, what type of injury or illness is it? Did it occur as an accident? And if so, when? Or is it something that happened over time and there may still be some additional time to make that claim now? Entonces, lo importante es saber si esa persona estaba trabajando por 40 horas a la semana o más, si puede recibir, si puede ser cubierta por la compensación laboral y también depende de qué clase de herida fue y, o qué clase de enfermedad fue, si es algo que sucedió inmediatamente o si pasó con la pasada del tiempo. Y entonces esto determina también cuánto tiempo tiene para llenar un reclamo con compensación laboral. Okay, I think those are all the questions I see. Buenas tardes, Rosana y abogado Alex. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿lo escuchamos? Sí, Oh, sí, mucho gusto y gracias tardes. por organizar este evento. Mi pregunta es, si un trabajador tiene accidente y va al hospital y el hospital presiona para que paguen los gastos médicos porque el empleador no se hace cargo, ¿cómo interfiere que el trabajador o trabajadora aplique a una asistencia financiera? ¿Cómo entorpece el caso con Workers' Compensation? So Alex, the question is, if someone has an accident and they go to the hospital and they're being pressured by the hospital to pay the medical bills, what is the way that workers' comp can step in to assist with this financial burden? Well, if an individual was forced to pay, which they should not have been in the first instance, they can be reimbursed for that by the workers' compensation insurance carrier. Let me just say that and then I can say the rest. Entonces, si una persona fue forzada a pagar por el hospital, que no debería ser forzada, si es algo que sucedió en el trabajo, sí puede recibir reembolso por la mesa de compensación laboral. And in New York, it's actually illegal for the medical provider to accept money from you if it's
clear that this is a work-related matter. Y en el estado de Nueva York es ilegal que los proveedores médicos, ya sea hospital o doctores, reciban dinero de ustedes si es claro que este accidente o este incidente sucedió en el trabajo. Okay, I think the question was if the person applies for financial assistance through the hospital to pay for the bill, does this interfere with a future case of workers' comp? Entonces, para clarificar, la pregunta es si la persona aplica a asistencia financiera en el hospital, ¿esto interfiere con el futuro caso de workers' comp? It should not influence that at all, and that's a good backup just in case it doesn't get covered as workers' compensation. But in the first instance, no bill should be paid for by someone who has been injured. And if you did make a co-payment, it's possible to get reimbursed for that co-payment as well. Entonces, esto no debe afectar su caso de compensación laboral. Típicamente no debe recibir un bill, digamos, no debe recibir un reclamo que debe de pagar al hospital. Si alguien se lastimó y si tuvo que hacer algún pago en el hospital, esto no debe afectar su caso de compensación laboral. So those are all the questions I have. Esas son todas las preguntas que vemos aquí en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta por medio de Facebook Live. Is there any other question through Facebook Live? No veo nada en nuestra página. No veo ninguna pregunta. Sí, yo creo que Yo las quería preguntas ya preguntar. se acabaron. Oh, perdón. No, sí que no veo ninguna pregunta en Facebook Live. Okay, so I think there's no more questions. Muchas gracias, Alex, por su presentación y por responder las preguntas. Y compartimos por Facebook Live la información de la firma de abogados de Alex Dell, así que pueden contactarlo ahí. Y también le vamos a pedir que ponga su contacto por medio del chat aquí en Zoom. So Alex, we shared your contact information through the Facebook Live, and we'll ask you also if you could share your contact information through this chat so people have it if they want to contact you further after this. Yes, I'm happy to do that. And if anyone would like to talk privately about their situation, I'm always happy to do that. And they can contact our office and we can have a free consultation with them to see if we can help them. Sí, gracias. Alex dice que también si alguien tiene alguna pregunta que se lo quieren hacer a él en privado, él quería hablar con ustedes en privado después del entrenamiento. Yes, y de nada y adiós y hasta luego y buena suerte por mis amigos aquí. Gracias. Thank you, Alex. Adiós y hasta luego. Entonces, con eso solo queremos cerrar, sí queremos terminar el entrenamiento a tiempo y les queremos dar otros recursos de salud y seguridad, números de teléfono de OSHA, el Departamento de Trabajo de Nueva York, la Mesa de Compensación Laboral de Nueva York, como estábamos mencionando, y también tenemos información sobre nuestra organización, NENICOSH, y también una organización parecida en la ciudad de Nueva York para algunos de ustedes que se encuentran en Nueva York. Y también una clínica que se encuentra aquí en Albany es la Clínica de Salud y Seguridad Ocupacional del este de Nueva York. Ellos pueden ayudar a evaluar si uno tiene alguna condición médica que es relacionada a su trabajo. Entonces, con eso les quiero pedir si pueden tomar unos minutos antes de terminar. Tenemos una evaluación corta que vamos a mandar por medio del chat. Si nos pueden ayudar a llenar este formulario, eso nos ayuda mucho a poder seguir ofreciendo estos programas a otros trabajadores y también saber cómo podemos mejorar este entrenamiento.
Con eso les quiero agradecer mucho a todos ustedes por sintonizarse aquí hoy con nosotros y si tienen alguna otra pregunta nos la pueden hacer a nosotros. En Nannykosh voy a escribir nuestro correo electrónico por si tienen alguna pregunta que nos quieren hacer y muchas gracias a todos.